Buenas noches. Bueno, tenemos aquí a una eminencia de la ecología mundial. Antoine Cliff es profesor en la Universidad de Ámsterdam. Es profesor emérito, es una persona con una dilatadísima experiencia investigadora en temas que tienen que ver con la biodiversidad neotropical o andina del continente americano, básicamente. La primera pregunta que se me ocurre así a bote pronto es ¿quién te convenció de que ser científico podía ser algo divertido? Sí, es una... Ya sé que es un asalto a mano armada la pregunta, sí, pero bueno. No, está bien, porque como muchacho de 17, 18 años, yo estaba funcionando como guía en un museo de historia natural en el este de mi país. Y en ese mismo museo estaba el profesor Van der Hammen con sus estudiantes de la Universidad de Leiden en geología. Y él estaba dictando el curso de cuaternario allá. Y me fascinó. Y entre ellos había un colombiano, un palinólogo, hoy día yo creo también está jubilado, Enrique González, y él me contó mucho sobre Colombia y luego le iba a preguntar en las cenas qué tal Colombia y cuáles son los terrenos interesantes. Y el profesor me dijo, no, lo que no sabemos nada es de alta montaña, de los páramos. Y digo, muéstrame las fotos de páramo. Y sí, me quedé fascinado desde el principio. Y desde entonces me dijo, como yo estaba en bachillerato, usted tiene que estudiar y cuando esté listo con la maestría, vuelva a Ámsterdam o a Leiden en esta época y hablamos. Y así fue, como este fue en el año 60 y en el 71 ya me fui a Colombia y durante todos los 10 años hemos cumplido, o él cumplió y yo cumplí. Y has tenido muchos estudiantes colombianos, ¿no? Sí. Pienso, puede ser yo creo como mitad, algo así. Nunca he contado cuántos estudiantes, pero de maestría yo creo que he tenido como unos 200 más o menos. Y de doctorado, cuando voy a cumplir este año con 3 y el próximo año con una más, entonces ya llegamos a unos 20 en Ámsterdam. Pero también he tenido una cátedra en Wageningen de un día y en esta cátedra me salieron como unas 7. Y bueno, siempre es algo. ¿Cómo llega uno a la edad suficiente para que el pelo se ponga de color blanco, sobreviviendo al dengue, a la malaria, tantos años en la selva, ¿no? Qué cosa, pero no tiene que ver con el ecosistema. Yo creo, me pasó cuando Thomas Van der Hammen y yo tuvimos un accidente aéreo en Tuviste un accidente de avión, ¿no? ¿Y sí, sobreviviste? Sobreviví, me costaba un año enyesado de arriba hacia abajo y me dice mi familia y las personas, los amigos, que en esta época se puso blanco mi pelo. Yo creo por el susto. ¿Era un avión comercial? ¿O era no, era un avión como una avioneta, una Cessna de 8 personas. Entonces, ¿Sobrevolando la selva no, saliendo de Bogotá a Puerto Carreño en los llanos y al final la pista de un motor se apagó y con un motor no se puede pasar las alturas de los años más de los Andes de más de 4.000 metros. Entonces el piloto se decidió tomar el recto final de la pista. Nos caímos en la pista, brincó la avioneta y nos metimos en un pantano allá y por mucha suerte no se incendió porque estuvimos llenos de gas. Y ese fue un golpe enorme y bueno, puedes imaginar. Me recuerdo perfectamente como yo no estaba bien herida, pero no estaba inconsciente. Me caí por encima del profesor Van der Hammen y él me dijo, eso es muy chistoso, Anita, pesas mucho porque estaba durmiendo y pensaba que su mujer le vino por encima. Buen humor hasta en momentos dramáticos, ¿no? Sí, es interesante, pero estas son cosas que pueden pasar. ¿Crees que el haber estado tanto tiempo en Iberoamérica te ha impregnado el carácter, te ha cambiado la forma de ser respecto? ¿Sí? Sí, Colombia me enseñó mucho. ¿Sí? Yo ser más práctico, en el camino se carga ¿cómo se dice? En el camino se cargan las mulas, es decir, en el camino se arreglan las cosas, no directamente no se puede prever lo que iba a pasar en el camino.
y menos con los arrieros. Entonces en la cabina se arregla la carga, dicen aquí. Es una manera de decir y yo creo lo he adoptado también. Hasta que mis colegas dicen con Antoine nunca se sabe, porque él toma posición según las condiciones y esto es poco lo que yo he aprendido. ¿También has trabajado en Costa Rica, en México? Sí. Es porque en esta época, en los años 84, había una persona, Martín Capella, que hoy día está trabajando todavía en Costa Rica, una exalumna de doctorado mío, y sus papás estaban en contra en Colombia. Entonces yo digo, no hay problema, yo tengo una amiga bióloga en Costa Rica, vamos donde ella. Entonces él se fue y fue la persona que investigó todas las selvas con roble, con encino, dice aquí en España, pero allá dice roble. Y bueno, y luego en México también he puesto en la UNAM personas, hasta en Guadalajara, en la universidad. Pero los últimos años, desde el gobierno de Uribe, se ve que la situación es mucho más políticamente más controlada en Colombia. Es decir, la manera se puede ir a muchos más sitios en las selvas, en las montañas, porque yo he vivido una época con bombas en Bogotá y con mucha inseguridad y esto hoy día se ha mejorado muchísimo y espero que el gobierno siga así porque hay que golpear la guerrilla, si no, esa es una plaga, pero plaga serio. A nosotros expulsaron de una base que teníamos en Amazonas, en un sitio muy lindo, que se llama Araraquara, en el río Caquetá. Y llegó la guerrilla y tuvimos que salir, y con problemas, lógicamente. Pero hasta hoy día es más calmado la situación, se puede ir, colombianos por lo menos, holandeses no tanto, porque puede ser que algún día vuelvan a agarrarte para secuestrar, y eso es un problema, sí. Pero hoy en día ya la gente se puede ir a Colombia muy tranquilo en la mayor parte del país. Quizás ahora tenemos como 70-80% del país donde se puede ir, porque también de la guerrilla no solamente, pero el narcotráfico también es importante, y los, ¿cómo se llama?, los autodefensas. Y esta es una mezcla, una sopa que no se puede. A veces en Chocó, por ejemplo, donde las selvas pacíficas, hay como 7 facciones. Si quieres trabajar allá, hay que hablar con los indígenas, los FARC, los ELN, la COCA, digamos, Conexión COCA, los autodefensas, ya llegan 5, hay la comunidad negra y los blancos, 7. Y a eso hay que sumarle la biodiversidad local, ¿no? Sí, bueno, bastante. Pues, bueno, eres en cierto modo un testigo viviente de que la ciencia y la aventura no son demasiado incompatibles, ¿no? Y cohabitan a veces con éxito. Yo casi dejaría el resto para la conferencia. Y quizá hacerte una última pregunta de reflexión. Si en el curso de tu vida investigadora has observado cambios, en el curso de tu tiempo ecológico, que evidentemente es un tiempo breve, cambios en los ecosistemas en los que has estado pateando, corriendo e investigando, cambios aparentes. Sí, claro, porque los páramos es la vegetación por encima del límite de bosques, límite superior de bosque, que cubre los cumbres de los Andes. Allá también se ve siempre más influencia humana, cada día más, y la gente pobre está subiendo para ocupar el terreno, están buscando recursos, poniendo papas y ganado en esos sitios y quemando mucho, y todo eso es muy dañoso, digamos, para capturar el agua de la niebla, 30%, 35% más o menos, y de las lluvias. Y cuando esas estructuras finas se desaparecen, entonces hay mucho menos agua disponible. Y eso se siente mucho en zonas donde hay minas, donde hay mucha presencia humana. Entonces esto sí es un problema muy grave. Y por eso Colombia, como único país andino en ese momento, tiene la ley de páramo. Quiere decir, una ley de protección. La ley de protección, que no se puede poner minas.
porque hay oro, hay de todo allá, y carbón también mucho, y ya no se quiere tocar el páramo. Pero el problema ahora es delimitar esas zonas, y ese es el problema que hoy en día me están preguntando mucho del gobierno de Colombia, para darles consejos cómo definir esas zonas donde se puede tocar y donde no se puede tocar. Muchas gracias, Antoine. Bienvenido a Murcia. Esperemos que disfrutes de tu estancia. Muchas gracias por la invitación. Que le conste a la audiencia que ahora se va a ver la Semana Santa Andalucía. Sí, seguro. Okay, gracias. Buenas tardes y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la última de las conferencias del ciclo Biodiversidad 2010 que la Fundación Seneca ha organizado en conmemoración del Año Internacional de la Biodiversidad y como aportación al cumplimiento de sus objetivos. En anteriores ocasiones el ciclo ha sido honrado con las visitas de Jordi Basconte en noviembre, con ocasión de la inauguración de la Semana de la Ciencia, y posteriormente de Enrique Macpherson y del profesor Carlos Montes. Hoy nos acompaña el profesor Antoine Cliff, catedrático emérito en el Instituto para la Biodiversidad y la Dinámica de Ecosistemas de la Universidad de Ámsterdam, y del que daré simplemente una brevísima reseña biográfica, aunque sea para dejar bien acreditado que es un perfecto broche de oro para el ciclo. El profesor Antoine Cliff es autor de más de 150 publicaciones internacionales y ponente invitado en una treintena de congresos de carácter internacional, miembro de la Sociedad Internacional de Ecología Tropical, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Asociación Internacional de Ciencias de la Vegetación, de la Sociedad Palinológica de Holanda, de la Asociación para Biología Tropical, de la National Geographic y de otras muchísimas instituciones. Diré también que es autor de muchas monografías, no solamente en el ámbito de la investigación, sino también en el ámbito de la divulgación científica, y que no es solo uno de los más reputados teóricos en el ámbito de la biodiversidad, sino un excepcional investigador de campo. Y para acreditarlo y ser lo más breve posible, voy a limitarme a enumerar los países en los que ha acreditado experiencia de trabajo de campo el profesor Antoine Cliff. Ha trabajado en Colombia, en media docena de expediciones, en los páramos andinos, en los Andes, etc. En Venezuela, en Brasil, en Costa Rica, en Guatemala, en México, en Ecuador, en Perú, y ha realizado estadías de investigación en Panamá, en Brasil, en Cuba, en los Estados Unidos, en Kenia, en Camerún, en Egipto, en Tunisia, en Turquía, en Indonesia. Ha sido invitado como asesor por distintos gobiernos, entre ellos por el gobierno chino. Yo creo que cuanto más extienda su currículum, más innecesaria voy a hacer mi intervención, de manera que les dejo con el profesor Antoine Cliff al final de la conferencia, que durará unos 45 minutos. Tendremos un debate, espero que tan fructífero como en todas las ocasiones, que moderará el profesor José Carrión, al que he de agradecer de nuevo que sea no solamente el asesor científico del ciclo y colaborador de la Fundación Seneca en tantas actividades de divulgación científica, sino también la persona por la que principalmente hemos conseguido que los ponentes nos acompañen en este ciclo. Muchas gracias. Para empezar, mi español es un poco el español de Bogotá, donde me enseñaron durante muchos años. Ahora vamos a hablar sobre la fitodiversidad de los Andes, que es la montaña, la zona de los páramos. Los páramos son las zonas por encima del límite superior de los bosques, y en esta zona he vivido muchos años de mi vida. Y resultó que durante una expedición que duró como 2 años, ya hemos recolectado como 10.000 pliegas de números, digamos, de colecciones, y aparecieron como unas 300 nuevas especies, más o menos. Hasta cada año aparecen nuevas, es curioso, después de tanto tiempo. Y hemos encontrado en 78, creo fue, cuando escribí con un colega australiano un paper sobre
la fitodiversidad de las montañas del mundo, del trópico sobre todo, y resultó que los Andes ecuatoriales son los más ricos en especies, y esta lo quiere mostrar un poco, no puede mostrar todas las especies, pero por lo menos indicar lo que existe y sobre todo de dónde viene, porque tiene una explicación histórica. Y eso es más o menos en términos cortos lo que pretende esta conferencia. Aquí se ve un paisaje en la Sierra Nevada del Cocuy en Colombia, que es muy basal en distribución de especies. Aquí hay muchas especies que aparecen aquí, y sobre todo es en la zona donde linda la cordillera oriental con Venezuela. Y en esta parte se ve que hay mucho material nuevo. La próxima. Bueno, entonces aquí se ve un poco más lo que cuando uno llega en Sudamérica o Centroamérica, América tropical, se ve aquí la diversidad de productos, de especies, la riqueza cultural, digamos, de las especies que la gente usa, como la piña. Bueno, están en diferentes partes. Aquí tenemos la piña, la chirimoya, el maíz, sobre todo el maíz es de México. Plantas ornamentales, estas son las plantas en el páramo, los frailejones, como se dice. Frailes son monjas, y como hay mucha niebla en los páramos, entonces a veces parece que las poblaciones de Espeletia, como se llama, estas asteráceas, aparecen como monjas en las nieblas, y estas tienen, yo creo, es un nombre de los conquistadores que estaban allá llegando hace mucho tiempo, que inventaron ese nombre. Pero el género se llama Espeletia. Pero hay muchos productos, como ustedes saben, la papa, la chirimoya. Bueno, también hay productos europeos aquí, las uvas, que no pertenecen a los Andes. Pero la próxima, pues. Esta trae también productos originales, digamos, de los Andes, son los tubérculos. Con estos tubérculos, las civilizaciones antiguas digamos, de Perú y de Colombia, Ecuador, han sobrevivido mucho tiempo. Y es curioso ver que los tubérculos no solamente son de papa, de la familia Solanaceae, sino también de Tropioliaceae y de Ullucos, que solamente ocurren en los Andes, y hasta de las oxales, una planta que también crece en España, oxalidáceas, que también tiene tubérculos, y cada uno tiene su sabor muy particular. No parece papa, pero otras son un poco más dulces, otras pasan un poco más ácidas, pero esta es una diversidad cultural impresionante. Y aquí tengo solamente 3 ejemplos muy importantes, pero también hay muchas razas, variedades de eso, y esa es parte del patrimonio nacional de estos países. Próximo. Y como resulta, hoy día se habla mucho de biocomercio y se ve, existe de fibras naturales, las mochilas, las zipas, las sombreras y muchas frutas, y también de estas pantanos, como es la misma especie como del lago de Titicaca, también crece en Colombia Schoenoplectus californicus, y esos Schoenoplectus californicus da productos como, digamos, ¿cómo se llama? Canastas y algo para el ajiaco de Bogotá, el famoso ajiaco. Es una sopa muy espeso con papa y con pollo. Los sirven en estas, ¿cómo se llama? Sí, gracias. Próximo. Bueno, aquí hoy día los alemanes hicieron hace unos 10 años un mapa mundial de la fitodiversidad. Y se veía que aquí, con más especies, se veía más rojo. Y se veía estas zonas, más o menos, tienen que ver con la distribución de bosque tropical.
aquí en Asia, aquí en África, 2 zonas. También esta zona es muy rico de Sudáfrica. Y aquí el bosque atlántico de Brasil y los bosques aquí al occidente en el Chocó, Centroamérica. Y esta es una falla. Esta es una falla porque esta debe ser también rojo, pero en aquella época no era conocido en tal forma. Es la megadiversidad, como se llama la fitodiversidad y de los bichos muy alta. Se ve aquí las plantas vasculares. Colombia es en el segundo lugar en el mundo, después de Brasil. Y el Brasil se puede entender porque tiene todos los ecosistemas de la zona ecuatorial hasta la zona templada. Entonces, casi por su territorio debe ser el primero. Colombia es el segundo, con 45.000 plantas vasculares. Es un chorro de especies. Luego, los mamíferos en cuarto lugar con 471 especies. Las aves, es curioso, Colombia es muy rico en aves. Tiene que ver con hay 2 factores. Hay 2 tipos de bosque tropical, Chocó y Amazonas. Los Andes 3 cadenas y vienen los pájaros del norte y los pájaros del sur, los migratorios, y da una diversidad de avifauna de 1.700 especies más o menos. En reptiles, bueno, el sitio, el país donde hay más reptiles en especies es México. Por todos lados hay reptiles. Colombia tiene el cuarto lugar. Y en anfibios, Colombia es el primer lugar en el mundo donde hay más especies de anfibios. Hay muchos locales, de un valle al otro valle, en el fondo del valle, en los bosques de laderas. En cada sitio se encuentran diferentes tipos, también según el hábitat. Y próxima. Y esta es más o menos la zonación de los Andes, porque vamos a hablar más de los Andes. Y ya hemos hablado sobre el páramo. Aquí está el límite de bosque, límite superior de bosque. Por encima del bosque hay una zona de rastrojos que se llama subpáramo. El páramo de gramíneas puede ser calamagosos o bambús. Entonces, esta es la zona alpina. Por encima hay bosques. Y los bosques de selva amazónica, hay bosques que cuando se suben, digamos, a 1.200 metros, aparecen los bosques subandinos o montanos bajos. El bosque andino, con 2 zonas, el bosque andino más arriba de 2.400, 500 metros, hasta el límite del bosque más o menos de 3.300 metros en el caso de Colombia. Y la franja superior son bosques enanos. Este se llama el bosque alto andino. Vamos a ver un poco de esos ecosistemas. Y lógicamente, en el caso de Colombia también, en tierra caliente, tenemos también sabanas. Sabanas destapadas, no hay bosque. Los llanos orientales, por ejemplo, que Colombia comparte con Venezuela. Próximo. Aquí el bosque, bueno, he dejado afuera el bosque de tierra caliente, pero como amazónico y de Chocó. Pero aquí se ven aspectos diferentes del bosque subandino. Y curiosamente, ahora me llama la atención, todas las fotos son de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta es una montaña de 6 kilómetros de alto en la costa del Caribe, cerca de la ciudad de Santa Marta. Y estos bosques fueron poblados en el pasado también, en el año 1200, había muchos indígenas viviendo aquí, teniendo sus ciudades perdidas en todas partes. Y aquí en estas zonas hay estas ciudades perdidas. Y se ve el sotobosque con mucha helecho arbórea. Los vertientes son muy inclinados. Aquí el interior del bosque con mucho epifitismo de bromeliáceas. Sobre todo aquí hay miles y miles de ejemplares de bromeliáceos pegados a los árboles. Y estos son los bosques que cubren las vertientes más inclinadas, tienen las hojas más grandes de todo el ecosistema del bosque, más grandes que en Amazonas, y eso también tiene que ver con su papel funcional, en ese sentido que la lluvia es sumamente alta aquí y muy fuerte, y las hojas que son altas, que son largas, si
ayuda para que no exista que no se presente tanta erosión. Es una función muy interesante de estas hojas. Son delgadas pero grandes. Próximo. Vamos al bosque andino, arriba de 2.400 metros. Otra vez la Sierra Nevada de Santa Marta y las nubes que suben cada día causan lluvias muy fuertes durante el día. Empieza a la hora de condensación, como hemos dicho siempre, a las 11 de la mañana en esa altura, 2.700 metros creo, y termina a las 4 de la tarde. Y el sistema, como no tiene más energía solar, se baja las nubes hacia los valles y durante la noche tranquilo, mucha luna, muy frío, y por la mañana empieza otra vez la misma dinámica diaria. Bueno, las hojas de estos bosques, este es en Ecuador, este es en Colombia, las hojas en estos bosques son más coriáceas, más fuertes, pero mucho más pequeños, leptófilas, un tamaño muy pequeño. Y esta también tiene que ver con la función de estos bosques, no tanto para el agua, pero también tiene una función muy importante para capturar el agua, porque el agua en bosques subandinos corre rápido hacia abajo, en los bosques andinos, como tienen una hojarasca de 1 metro o 2 metros a veces, impresionante. Y este sistema alberga mucha agua, pero también las bolas de musgos y epifitismo en los árboles, que no hay tantas bromeliáceas aquí, sino briófitas. Las briófitas con bolas en los árboles, en las copas de los árboles, impresionante. Yo he visto hasta los lombrices, a veces una bola baja cuando pasa algo, cuando es muy pesada por la lluvia, una bola bien abajo después, quizás de 50 años, no lo sé, y está llena de lombrices. Uno puede pensar cómo llegaron los lombrices a vivir a 30 metros de altura. Ni idea. Bueno, próximo. Este es un aspecto del bosque alto andino. Forma parte del bosque andino, pero es la frontera, digamos, la zona de transición al ecotono con el páramo. Aquí tenemos bosques en las lomas muy húmedas, amazónicas, con muchas briófitas, epífitas en los árboles. Y este es más bien un bosque seco en la Sierra Nevada de Santa Marta, se ve aquí, con gramíneas de calamagrostis y... Gracias. Salud. Se ve cómo es diferente el aspecto de bosques, bosques siempre verdes bajo las nieblas y esos bosques que tienen una especie de arbolito de hojas plateadas, que es el género Libonathamnus, y Libonathamnus es de las frailejones. Las frailejones empezaron en los bosques y se adaptaron al páramo. Era antes un árbol con ramos y luego, adaptándose a la altura, entonces son monocaules y de diferente formación, y luego las más pequeñas son así, pero siempre tienen un tronco circuitico. Bueno, próximo. Ahora vamos entrando al páramo. Aquí se ve abajo el bosque de Weinmannia, de Cunoniaceas, Weinmannia, y aquí tenemos los rastrojos del páramo, del subpáramo, el páramo bajo. Luego, arriba del páramo bajo, tenemos una zona de gramíneas. Aquí con dominancia de gramíneas de calamagrostis, y sobre todo calamagrostis, con estas frailejones pequeñas. Esto quiere decir que aquí el subsuelo es muy limitado. Es decir, aquí hay quizás como 30 centímetros de suelo. Aquí mucho más, tiene como medio metro o más, y aquí mucho más porque es fangoso. Aquí hay muchos bambúes. Y finalmente, por encima de toda la zona alpina de páramo, por encima hay una zona cerca de los glaciares. Aquí 4.400 metros en la Sierra Nevada de Cocuy, donde la vegetación es muy escasa. Aquí un poco, allá un poco, y sobre todo especies con géneros de origen templado. Hoy en día, sobrevolando, este macizo ya no se ve esto. Este fue de 77 y hoy día estamos en 2010.
Y el año pasado estaba sobrevolando este macizo y ya no se veía toda esta nieve, se desapareció. Pero tenemos fotos de esta misma laguna de 1938, donde se veían los tempanos flotando en el agua. Entonces, ¿cómo cambió rápido la temperatura? Próximo. Bueno, la distribución de páramos en los Andes del Norte es como se ve hoy día así. Amarillo, los páramos, digamos, por encima del bosque como islotes. Bien, esta es la Sierra Nevada de Santa Marta, la Cordillera Oriental, donde yo he trabajado sobre todo. Luego las cadenas volcánicas de la Cordillera Central y unos islotes de páramo en la Cordillera Occidental. En el pasado, la superficie del páramo era 3 veces más grande. Usted puede apreciar eso cuando se ve compara ambas distribuciones. Había menos aislamiento entre los macizos. Por eso, mucho más flujo genético. Y esta condición estaba más o menos durante el 25% del tiempo del Pleistoceno. Es decir, los últimos 2 millones de años, creo. Y hoy en día estamos con un límite de bosque que está subiendo mucho más, no solamente por el calentamiento del globo, con toda la gente que vive hoy día en el globo, pero hace 500 años el límite superior del bosque está ya subiendo en los Andes del Norte. No es un fenómeno de hoy día, es un proceso que ya arrancó hace 500 años. Y entonces se puede apreciar también la zona rojo, que no se ve a distancia roja, quizás como negro, es el superpáramo, el terreno del superpáramo mucho más grande, pero no todo el superpáramo, porque también había durante la época glacial mucho más capas de nieve por encima del superpáramo, entonces todo es más o menos relativo. El límite inferior del páramo en esta época, hoy día tenemos en 3.400 más o menos metros sobre el nivel del mar. Durante el Pleistoceno, las épocas frías, más o menos alrededor de 2.000 metros el límite inferior del páramo. Es unos 1.400 metros hacia abajo. Y esto causa estos fenómenos que se ve que los páramos tienen mucha conexión. Había como 20 épocas glaciares, más o menos, de manera que siempre había muchas condiciones diferentes. Y esta ha causado que hoy en día, con 20 veces aislamiento, 20 veces conexión que había durante el Pleistoceno, mucha especiación de la flora del páramo. Próximo. Este es un famoso compatriota de ustedes. Es el botánico José Cuatro Casas, Don Pepe, lo conocí bastante bien, y aquí en un páramo en Venezuela, explicando a alguien cómo se ve un flor del frailejón. El doctor Cuatro Casas se murió en 93 o 94, de más de 90 años, entonces digamos, una carrera bastante sana, ser botánico, ¿no es cierto? Bueno, pero él es la persona que estudió las frailejones y no ha podido concluir su obra de vida. Hoy en día están con plata que él dejó, están estudiando colombianos y americanos para terminar este estudio con estudios también moleculares, para buscar cuáles son las especies de verdad que sí o que no. Bueno, próximo. Aquí se ven las frailejones. Estas son especies, dos especies de los 120 más o menos que hay. En Ecuador hay una sola especie, en Colombia hay como 60, 80, más o menos en Venezuela también, pero comparten también las mismas especies. Esta es a 3.300 metros, esta en 4.300 metros. Este es el límite con el páramo, porque se ve el superpáramo, porque se ve la morena arriba en la foto, y esta es una turbera, ambos son turberas. Turberas con cojines, aquí no se ve las cojines como hay, y aquí es un turbera de sphagnum, a 3.300. Este es el límite de bosque más o menos.
Estas son las frailejones y 4 casos he estudiado estas rosetas colescentes desde hace mucho. Próximo. Les voy a dar un poco el ejemplo de Espletia, Espletiinae, como se llaman los diferentes grupos de frailejones. Son diferentes géneros. Esta zona, la Sierra Nevada de Cocuy, queda más o menos aquí. Esta es la Sierra Nevada de Santa Marta, Bogotá queda más o menos aquí, en esta zona. Y en esta zona es la Sierra Nevada de Cocuy. Esta es la cordillera de Mérida, Venezuela, para que se ubique. Y en esta zona llegaron a... habían estos mismos árboles con hojas plateadas que perdieron los ramos y se subieron al páramo en Colombia y subieron al páramo en Venezuela. Y estos patrones se ven hasta hoy día. Por ejemplo, esta es una especie, un género que solamente está en Venezuela, en la cordillera de Mérida. Aquí, esta también, solamente en Mérida, es esta que crece muy alto. Esta es más o menos una especie de límite de bosque. Próximo. Y aquí tenemos la misma zona de... es el grupo que hoy día tiene más distribución, es el grupo de Espletia, de las frailejones de verdad, que son el género con más especies, que va de Venezuela hacia Ecuador. Y en Ecuador hay un punto que no cabe en el mapa, es un poco más al sur. Hay 500 kilómetros más al sur de Quito, hay menos, 300 kilómetros más al sur de Quito, hay una zona, un páramo, donde también hay frailejones, pero completamente aislados de las especies del norte. Es una subespecie, en el norte es otra subespecie. Bueno, estas espletias todavía siguen con su marcha hacia el sur. No han logrado marcharse dentro a Centroamérica, pero hacia el sur sí están. Están en el norte de Ecuador y en un sitio en el sur de Ecuador. El género Espletiopsis es muy afín para mí como ecólogo. No soy taxónomo, pero puedo distinguirlo muy bien. Pero según los estudios moleculares parece que siempre es Espletia. Bueno, hasta que no se ha hablado la última palabra no les voy a decir. Para mí es Espletiopsis, es Espletiopsis, con representación en Venezuela y representación en Colombia. Próximo. Tenemos otra vez esta zona de interés. Estas son las especies con las hojas plateadas, los árboles con hojas plateadas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en Perijá, aquí en la zona de contacto entre Mérida y Colombia, y en la Sierra Nevada de Cocuy. Y una parte que no queda en el mapa es arriba de la ciudad de Caracas, en el Cerro Ávila también hay Libonotambus. No queda en el mapa. Aquí tenemos un ejemplo de un género endémico de una zona muy limitada que se llama Paramiflos. Son estas. Esta especie para mí era una Espletia, pero luego entendí que era muy diferente de todos los demás, que yo no vi con el ojo así. Solamente reconozco como yo conozco la especie y esta se queda solamente en Boyacá, al norte de Bogotá, en estos páramos de Guantiva. Próximo. Y aquí tenemos un fenómeno muy especial. Todas las espletias tienen las flores, digamos, no terminales, ¿cómo se llama esto? Las inflorescencias son axiales, pero no terminan así. Esta es la única especie, el único género que tiene la inflorescencia terminal. Es decir, cuando florece, después muere. Este es el destino de esas especies que tienen la inflorescencia terminal. No hay más remedio, se muere después de florecer. Solamente ocurren en los Andes de Mérida en Venezuela. Aquí hay un páramo donde tengo un estudiante de doctorado venezolana, Nidia Cuello, que tiene 6 especies de este mismo frailejón. Y aquí, otra vez, tenemos un género endémico precisamente en el bosque, que se llama Tamania. Yo tengo que admitir que yo nunca he visto, lo conozco solamente del barrio, porque es un sitio súper peligroso con mucha guerrilla todavía,
está exactamente en la frontera Colombia-Venezuela. Pero es un género endémico de esta zona, entonces aquí cerca hay dos, pero quiere decir cuando se mapea todo eso que mayor diversidad está en esta zona y desde esta zona se distribuyó por los diferentes caminos hacia el norte, hacia el nordeste y hacia el sur. Y desde el sur se subió otra vez aquí y distribuyeron hacia la cordillera occidental y llegando hasta esos páramos de Chiles y de Guandera en Ecuador. Próximo. Bueno, algunos ejemplos de flora del páramo. Aquí tenemos Isovetus casteni en las lagunas en 4.400 metros, es un helecho acuática y una especie de Blechnum. Ustedes conocen Blechnum de España, no sé cómo se llama aquí, pero es un helecho bastante común, pero estos tienen troncos, es decir, que es un subgénero típicamente austral-antártico, igual como estos isovetos. Estas especies llegaron muy temprano a los Andes ecuatoriales desde el sur, desde Tierra del Fuego. El Aphoglossum, otro helecho, es pantropical y oceánico más que todo. Y esta es un Hupertia, un Lycopodiacea. Tiene más especiación actualmente en los Andes ecuatoriales y el especialista en Dinamarca piensa que es un centro de endemismo mayor en esta región. Este es un endemismo del páramo. Solamente se conoce desde dos sitios y se llama Nephopteris. Es un helecho pequeño en el límite del bosque, pero hasta hoy día solamente encontrado en dos sitios, en dos cordilleras. Próximo. Ahora las monocotyledonias. Bueno, aquí cuando estaba trabajando en el páramo de gramíneas, estos calamagrosas con puyas, es un Bromeliaceae alto, pero hay otros que son mucho más altos, como lo de la puya Raimondi de Bolivia y de Perú. Pero esta es una de las especies más pequeñas, pero siempre más grande que yo. Y estas puyas son rosetas que tienen una inflorescencia terminal, es decir, cuando florece, después de la floración, misión cumplida y se muere. Aquí, Calamagrosas jempsoni, solamente en turberas altoandinas. Esta es muy interesante, es una planta austral-antártico, es una ciperácea que llega de Nueva Zelanda a Australia por Tierra del Fuego y se difundió hacia el norte, Oreobolus. Y esta es una especie pantropical, estoy mencionando las parentescas fitogeográficas para que entiendan cómo está compuesta esta flora. Estos pepelantos colombianos, son rosetas así, con tronco. Próximo. Bueno, Dicotyledonias, pero lo hice con dos hierbas de Gentianáceas, Halenia, que vamos a discutir después, y Gentianella. Ambos vienen del Holártico, es decir, vinieron desde México hacia el sur y Halenia tiene su origen en Asia. Luego lo voy a discutir. Estos son los elementos neotropicales montanos, como Miconia andina aquí, y este es del límite del bosque, y este es un arbusto pequeño que crece en 4.600 metros en el Nevado de Ruiz y en el Puro Sé en Colombia. Este es superpáramo. Es como una mata no más grande, leñosa pues, Pentacalia. Cuando yo llegaba a Colombia, todo eso se llamaba senecio, pero hoy día lo tienen separado de senecio, que son hierbas, y eso se llama Pentacalia. Bueno, próximo. Y un aislamiento geográfico y genético. Este es un ejemplo. Es una especie de senecio muy lindo. Aquí el hábitat a 4.300 metros en la Sierra Nevada del Cocuy, en el norte, y 600 kilómetros al sur, en el Nevado de Sumapaz, al sur de Bogotá. Es la misma especie. Hoy día lo clasifican como Senecio nivio aureus, como el oro sobre la nieve, por la combinación de amarillo y las hojas plateadas. Aquí es súper lluviosa y se ve las plantas son más laxas y el color de amarillo no es tan intenso. Claro, las fotos son viejos, pero
esta todavía se mantiene y aquí se ve como muy intenso. Hay mucho más efecto de, ¿cómo se llama? Ultravioleta. Radiación. Sí. Sí, radiación. Próximo. Todavía, es decir, para añadir, los cenecios pertenecen a la misma especie Niveaureus, pero se están separando por aislamiento en dos subespecies que todavía falta describir. En Drava, una mayor parte de los dravas, las brasicáceas, aquí en España también hay dravas, supongo, hasta en Holanda hay dravas, son unas chiriquiticas en la calle, pero esas son plantas silvestres que tienen en general distribuciones muy limitadas. Esta es lo más grande, es el Drava jameni de la Sierra Nevada del Cocuy, es un repollo así, es increíble. Yo pensaba cuando lo encontraba, ¿cómo puede ser eso? Es la única especie vascular que yo he escrito con el Dr. Cuatro Casas en común. Y este es, el color más común es el color amarillo, este es Drava pamplonensis, este es Drava hoockeri, este es Drava lítamo, yo no sé qué es lítamo, ¿es un término español o no? La gente dice lítamo, no nada. Y este es Drava sericea. Este es el hábitat del pantano, este es el superpáramo, este es superpáramo pero con cenizas volcánicas, este es el superpáramo también con rocas calcáreas y esta, bueno, esta es la especie común en todos los picos donde hay areniscas. Bueno, próximo. Hay muchos más. Y la flora, cuando miramos toda la flora del páramo, hoy en día consiste de 52 géneros con 352 especies. Un género de gimnospermas es Ephedra, con 2 especies. Monocotyledonias 100 géneros más o menos con 600 especies. Y Dicotyledonias 346 con casi 2.500 especies. En total tenemos aquí como unos 500 especies, 500 géneros y 3.300 especies. Es la flora total, lo que se sabe hoy día desde el norte de Perú hasta Costa Rica y Venezuela. Toda esa zona de hoy día es lo que es páramo. Es más o menos la recapitulación de la flora, de la fitodiversidad paramuna. Próximo. Bueno, la pregunta siempre, y vamos a tocar ya al final, ya estaba indicando los lazos fitogeográficos, pero esta tiene que ver con, y esta sabemos de estudios de palinología, de los granos de polen, y en sedimentos antiguos que se puede fechar, y sabemos que había una inmigración del norte, los taxones holárticos, una inmigración del sur, los australantárticos son elementos templados y el componente tropical subió desde las selvas pacíficos y las selvas de Amazonas y los llanos orientales de las sabanas, pues, subió también arriba cuando se formó la cordillera de los Andes durante el Mioceno. Próximo. Este es un ejemplo de repartición fitogeográfica de los diferentes elementos en el páramo. Este es 100%. La flora del páramo, por lo menos la parte de Colombia, se ve que la mitad es más o menos templado, por eso tiene el color azul, y esta parte es tropical. Y esta parte blanca es cosmopolita, es decir, crece en tierras bajas como en tierras altas, crece en el trópico y fuera del trópico. Y tenemos repartidos la flora más o menos así, con unos casi 15% de holártico, australantártico un poco menos, ampliamente templado, es decir, no sabemos si viene del sur o del norte, entonces lo hemos clasificado así. Y los cosmopolitas, unos 10%, los endemismos del páramo, como son las espeletias, y este helecho endémico que hemos visto en Nefopteris, están en este grupo como unos 7 o 8%. Un grupo grande neotropical montano, es impresionante este grupo,
y ampliamente tropical, es decir, pantropical, se dice a veces, es esta grupo. Así se puede ver la afiliación de los diferentes géneros, son géneros, no son especies, son géneros que se puede clasificar así. Próximo. Bueno, todo por dónde llegó esta riqueza en Amazonas, porque la riqueza en Amazonas también ha contribuido a la riqueza en los Andes, cuando se formó los Andes. Bueno, andamos no en un orden lógico. Aquí estamos en el Jurásico y se ve como había una configuración pangea o gondvánico, que los continentes estaban unidos, Antártica junto con Sudamérica. Se me perdió en África, ¿cómo es eso? ¿Falta? ¿Dónde? Aquí, esta, no lo veía bien. Aquí se ve África, claro, está junta. África y Sudamérica estaban juntos. Y esta separación empezó hace 70.000 años, empezó a separarse poco a poco, igual como en el norte, el océano Atlántico, no era el océano Atlántico, sino las especies de aquí entraron muy fácilmente a los Estados Unidos y cuando durante el Pleistoceno, las épocas glaciares, refugiaron a México y de México luego a Sudamérica. Es una etapa, es un camino bastante complicado. Pero se ve que África y Sudamérica están reunidos y aquí se ve la separación en el final del Cretáceo, está separándose con el Mid-Atlantic Ridge, no sé cómo se llama en castellano eso, pero siempre se separa hasta el principio de Neogeno, que se ve al principio de Mioceno, se ve que ya está más o menos la configuración de las placas y continentes que tenemos hoy. Próximo. Bueno, el Mioceno es una época interesante. Duró de 5.000 años antes de hoy, millones de años antes de hoy, hasta 15 millones, 20 millones de años de hoy. Y los ambientes de aquella época ya tienen la flora de hoy día, más o menos, aunque todavía no se sabe bien. La manera para clasificarla, para saber más, es en los diferentes ambientes, como zonas inundables y bosque con muchas palmares y bosque tropical, estudiando los granos de polen y ver cuáles asamblajes están saliendo de eso y tratando a comparar con condiciones actuales. No, la comparación no es completa, pero tratamos hasta donde podemos. Y así se puede, con la información de la gente, de los biólogos que estudian los animales, ya todavía habían animales que hoy día ya no existen. Los ambientes son bastante similares, pero con mucha diversidad de bichos, pienso, pero más diversidad que hoy día de especies de plantas vasculares. Es curioso, casi no puede creer. Hoy día tenemos en Amazonas unos bosques que tienen más de 700 especies vasculares por hectárea. Casi no puede creer que existe el doble posible en una parcela así. Pero bueno, de todas maneras nos indica los registros del Mioceno que esta época era muy importante. Y luego esta diversidad ha aportado mucho cuando se formó los Andes y las especies de Amazonas y de Chocó estaban subiendo. Próximo. Y adaptándose a las alturas. Interesante ver, aquí se ven los elementos del bosque tropical de Amazonas y de Chocó como suben hacia arriba. Claro, en el páramo, aquí tenemos el límite superior de bosques más o menos. En el páramo todavía hay una digamos, proporción bastante importante de componente tropical. Pero a medida que la altura se sube, aumenta también la proporción de influencia de géneros templados. Y eso es más o menos, no es preciso, pero es una aproximación a este diagrama. Se ven las especies que vienen de abajo hacia arriba,
Los otros vienen del norte y del sur, que aumenta esta, y esa es la configuración de hoy día. Los Andes, cuando se originó en el Mioceno, estaban poblados con bosques de podocarpáceos, muy pobres en especies. Y a medida del tiempo, y es mucho tiempo, desde 8 millones de años hasta hoy, ya se enriquecieron los bosques con especies que aparecieron de Amazonas y otras especies que, con más altura que se vinieron migrando del norte y migrando del sur. Hoy día los bosques de podocarpos son escasos. Hay algunos bosques en Venezuela, hay otros en Colombia, pero muy pocos. Y hay bosques en Ecuador, hasta que yo sé, en manchas pequeñas de podocarpáceos. Pero el resto, todos los bosques son de Cunoniaceae, de género Weizmannia. Y Weizmannia es una especie austral-antártica que viene de la zona de Nueva Guinea, Austral-Asia, en esta zona. Inmigró, aparentemente pasando Antártica hace mucho tiempo y se extendió al norte hasta México y el sur de los Estados Unidos. Próximo. Yo pienso que existen plantas de diferente origen una especie de filtro, es decir, un filtro que permite que especies tropicales lleguen hasta el bosque andino, pero no pasan. Algunas especies que llegan del trópico sí pasan, como las mirsináceas, y se extendieron mucho con muchas especies y cobertura en la parte alta de bosques andinos. También asteráceas, eso es a nivel de familia, pero las asteráceas aquí no son las mismas asteráceas en género arriba, son diferentes, pero pertenecen a la misma familia. Pero asteráceas más que todo están en la parte alta del páramo y bosque andino. Simplocus es una de las especies que vinieron de Asia, de Vietnam y esta zona, migraron durante el Eoceno hacia los Estados Unidos y fueron forzados hacia los Andes durante la época, antes de la época glaciar, y es siempre un importante componente del bosque. Ericáceas son las palmas, ya se ve que aquí hay mayor diversidad en los Andes, es decir, abajo en el trópico también hay, pero aquí hay más géneros y más especies. Y lo mismo, lauráceas también, origen templado, digamos, pero también están en tierras bajas, pero aquí casi muy reducidos los géneros que están aquí, también representados aquí. Pero sobre todo están los bosques subandinos, como se puede apreciar aquí. Y típicamente para el superpáramo, por ejemplo, Drava, que he mostrado antes. Drava está solamente aquí, no se ocurre aquí ni nada, porque es una especie que probablemente vino del norte y se estableció allá. Próximo. Los filtros ecológicos no he explicado, tienen que ver con la adaptación al frío. Hay especies tropicales que tienen un problema para pasar a bosques muy fríos. Esto cuesta tiempo, pero otras especies lo hacen fácil y llegan hasta el páramo. Miconia, un género de Melastomatáceas en tierra caliente, tiene en el páramo muchas especies. Es una especie que se adaptó fácilmente a la altura. Bueno, estos son los ambientes de donde, con la contribución a la flora andina de los bosques tropicales, de los llanos aquí, los llanos de Arauca, próximo. Y aquí el caso especial, Halenia es esta, tal vez usted se recuerda, esta gentianácea. Aquí se ve que viene originalmente de Asia, de central de Asia, y pasó probablemente durante épocas glaciares, pasó de Asia a América, porque el nivel del mar estaba como 200 metros más bajo. Entonces, aquí en la costa sur seguramente ha pasado y se metió en los Estados Unidos de hoy, en la zona de Centroamérica, y pasó también hacia el Suramérica hasta el norte, al sur de Bolivia. Es muy interesante la historia de esta, y esta ha sido esta reconstrucción con ayuda de técnicas moleculares. Próximo. Austral-Antártico, aquí va algo mal, no entiendo qué pasó, es por primera vez que lo veo. Es el mapa del mundo,
Sudamérica aquí abajo, Australia a la de arriba. Sí. Aquí, y África en el centro. Aquí, yo no sé, fue algo en el avión de hoy, una radiación, yo creo, ¿no? Pero me convirtió completamente en las turbulencias. Pero para decir, esta es Sudamérica, y lo que yo trataba de explicar, y no me explica cómo se ve esta figura tan raquítico. Este género, aquí son Oreobodes, las ciperáceas aquí, pasaron de Australia y Nueva Zelanda y Nueva Guinea, pasando el océano para llegar aquí en el sur, a Tierra del Fuego, y se extendieron al norte. Yo creo que las flechas son desubicadas. Estas se cambiaron de posición y no sé, es algo de placas, no lo puedo explicar, pero estas son las turberas de Colombia y se ve muy fácilmente por la presencia de frailejones. Conclusiones. Se presenta una megadiversidad de plantas y de fauna, avifauna, anfibias en el noreste de Sudamérica. La diversidad tiene raíces en el occidente de Gondwana, en el Cretácico, 70 millones de años antes del presente, y ya habían bosques tropicales. Estos sabemos de los petroleros. Pero la flora de bosques tropicales en esta época era bastante semejante entre la península arábica, África y Sudamérica. Parece que no hubo mucha diversidad, pero con géneros que no sabemos bien lo que era. Ya en el Mioceno, 5 a 10 millones de años antes presente, se presentaba esta megadiversidad de plantas en la región amazónica y del Chocó, son las zonas de bosques tropicales ecuatorianos. La formación de los Andes tropicales desde el final del Mioceno culminó en el Plioceno y cambió por completo la geografía de Sudamérica. No he incluido los gráficos, pero en el Mioceno habían Sudamérica se veía diferente. Habían dos escudos, lo de Guyana y el sur de Amazonas, el escudo de Brasil. Luego un lago grande y a veces con intrusiones del mar, del océano, con agua salobre y con una salida en el norte de Perú hacia el Pacífico. Entonces, cuando se levantó los Andes, se cerró la salida al Pacífico en la zona de Huancabamba, en el norte de Perú, y también se quedaron como, digamos, unos pantanos inmensos con agua, con arena blanca entre los Andes que se estaba levantándose y ambos escudos. Y en esta zona había una biodiversidad, fitodiversidad sobre todo, enorme, más grande que hoy día. Y esta ha ayudado para poblar los Andes con la diversidad, la alta fitodiversidad de hoy día. La vegetación andina evolucionó y se adaptó de la tierra caliente a las alturas ecuatoriales, son los filtros ecofisiológicos. Un proceso gradual. Una vez alcanzada suficiente altura, empezaron las migraciones de especies desde el sur, la zona austral antártica y luego de la hemisferio del norte. Una vez más intenso cuando se cerró el estrecho de Panamá. Esta dinámica se ha conformado mediante la paleontología, para que sepas. Durante el Plioceno y Pleistoceno habían aproximadamente 20 épocas glaciares con páramos conectados, alternándose con épocas de aislamiento. Debe ser aislamiento. Esta dinámica ha inducido la especiación resultando en muchas especies endémicas. Las frailejones son muy locales. Hay algunas que tienen mucho terreno, los más modernos tienen mucho terreno, pero al norte de Bogotá hay muchas especies que tienen solamente pocos kilómetros cuadrados. Hay algunas que solamente conozco de una sola cumbre. ¿Ya? El páramo andino hoy en día es un ecosistema alpino con mayor cantidad de especies del mundo y por lo tanto vulnerable a acciones antrópicas. Bueno, yo creo que estamos ya finalmente. Muchas gracias a ustedes. Espero que les guste. Muchas gracias.
aquellos que no lo sepan, casi el 100% de los tratados de biología evolutiva tienen que ver con bacterias o con animales. Hay muy poca gente que haga biología evolutiva en plantas. Y pues aquí han surgido los temas calientes de siempre, ¿no? La migración, la especiación por aislamiento geográfico, el hecho de que la zona está al sur del mundo perdido de Arthur Conan Doyle, ¿verdad? Estamos al sur de los tepuy venezolanos. Pues haya sido un meeting point, un punto de encuentro de plantas que se mueven, porque las plantas se mueven. Como decía Shakespeare en Macbeth, las plantas se mueven. Y yo creo que es un ejemplo muy bonito, la verdad es que, además, en el contexto de una conferencia previa en la cual aquí se analizó la biodiversidad en la cuenca mediterránea, pudimos observar, a partir de datos actuales e históricos, cómo la biodiversidad en el Mediterráneo, tanto a nivel marino como en la cuenca, se explica por factores históricos. Y aquí es igual. Entonces es un poco el poder contingente de la historia a la hora de ejecutar la biología, ¿no? Y cómo la geología también influye muchísimo en los procesos de especiación. Este tío ha sobrevivido al narcotráfico, ha sobrevivido a la malaria, al dengue, a un accidente de avión. Entonces yo creo que es una persona que tiene cosas que contar, y aparte de lo que él ha contado por voluntad propia, yo me gustaría que, en fin, hubiera un debate y que la gente le preguntara, que lo exprimamos, ¿no? Ya que lo hemos hecho venir desde Ámsterdam, se ha levantado a las 2:30 de la mañana para coger el avión. Y bueno, os agradezco también muchísimo vuestra presencia aquí y abro el turno de debate. Nos has comentado que has observado cómo ha cambiado en algunas zonas, los glaciares han desaparecido, y has observado en estos largos años de estudio cambio en la biodiversidad de las especies, algún factor antrópico, climático, en fin. Factor humano entonces ya casi no es. Ellos apreciaron en Sudamérica, por lo menos en la sabana de Bogotá, en los abrigos de Tequendama, los paleoindios, más o menos 11.000, 12.000 años antes de hoy. Y las otras fechas, yo no sé, también hay reportes de Amazonas, de la zona de, ¿cómo se llama allá? Hay fechas de 30.000 años, y en Chile creo, en Perú también, pero yo no sé si es cierto o no es cierto. Bueno, se puede fechar con carbono 14 fácilmente hasta 30.000 años, pero bueno, yo tengo la duda, es que no sé. En la Amazonía de Colombia hemos encontrado la fecha más antigua en Araraquara, fue en 9.000 años antes de hoy, de presencia humana. Pero las épocas glaciares son importantísimas, porque había muchas más que yo pensaba cuando era niño. Nosotros enseñaron en el colegio solamente 4, pero hay unas 20, más o menos. Es como se define lógicamente, y también con diferentes condiciones de humedad, diferentes condiciones de frío. Entonces esto también da otra configuración de ecosistemas de montaña. Si es muy húmeda, el límite de bosque puede subir mucho más, y ya no hay menos temperaturas extremas. Cuando es muy seco, ya hay mucha congelación, entonces el bosque se mantiene más abajo y no se mete tanto arriba, y se presentan diferentes ecosistemas en esta forma. Pero ¿no es la pregunta? Sí. Sí, ok. Gracias. Hola, buenas noches. Quería preguntarle si el fuego ha modulado en la parte alta la vegetación, el fuego de origen antrópico, o no. En un pico que se llama Tatamá, en la cordillera occidental, y nos cayeron los rayos a lo largo, alrededor de la capa. Tremendo, impresionante. Yo nunca viví una tempestad así, y no nos pasó nada. Teníamos una estaca metálica, todo el mundo tomando distancia de eso para que si pasa algo. Y al otro día, curiosamente, porque es un páramo muy húmedo, se veían
los sitios donde los rayos llegaron en el páramo, como sitios redondos así, quemados. Entonces tuvimos mucha suerte que nos pasó, pero nunca he visto así. Pero me puedo imaginar que podría ser que algo, cuando una raya así se cae en un páramo con gramíneas como calamagrostes, porque esa era, donde yo estaba era de bambúes, es muy fangoso. Esta no prende fácil, pero cuando ese tormento llega en un páramo más seco, entonces me puedo imaginar que hay fuegos naturales, pero no tanto. Mayor parte, yo pienso 99.9% es la gente ha puesto la candela. Entonces, y hay gente que yo estaba una vez con gente de supuestamente que luego eran de las FARC, y ese señor me quemó todo. Hasta las parcelas tuvimos que salir de nuestras parcelas apenas levantados para escapar a ese señor que puso la candela por todas partes. Es una cultura. Y por supuesto, esa quema, porque un páramo con gramíneas, macoyas de gramíneas, es 75% hemos medido eso, más o menos 75% es materia muerta. Y es decir, cuando está seco, se quema como cualquier cosa que va muy rápido, digamos, también. Y esa tomaría más o menos unos entre 4 y 7 años para recuperar un poco la macoya. Pero en incendios así también es reportado también caídos de rocas, que da unas, ¿cómo se llama? Cuando una piedra choque con otra, unas chispas, claro. Esas chispas también se dice que también causan fuego natural. Es posible, pero yo nunca he visto, pero no viví tanto tiempo, solamente 3 años. Yo al hilo de lo que comenta Félix, hay un asunto que, escuchando tu conferencia, me ha parecido intelectualmente excitante. Y es el hecho de que, si no me equivoco, la mayor parte de las gramíneas del páramo no son palatables. Son de hoja dura, no sí. Estarán buenas para un bicho, ¿no? En África, sí. Buena parte, en muchos sitios de sabana y de páramo de alta montaña, en Kenia, en Tanzania, en Sudáfrica, en buena parte de la biodiversidad vegetal se explica por la presión de herbivoría. Y hay grandes herbívoros en África, pero no los hay en Sudamérica hoy. Sin embargo, los hubo en el Mioceno, hasta el Mioceno los hubo. Sí. Y me pregunto si hay algún tipo de investigación al respecto, es decir, sí. Alguna investigación en la cual se intente correlacionar la presión por herbivoría y la biodiversidad en el páramo. No hay nada hecho. No, en el páramo hay vacas, hay ovejas, algunos chivos quizás. Pero no hay elefantes, no hay rinocerontes. No, pero hay danta. La danta sí llega al páramo y también es herbívoro. Es otra presión, es como sí. El fuego. Sí, pero sí. Es muy puntual, no es como muy... Pero las camélidae, como estaban como todavía hay en Perú, las guanacas y todos esos animales sí frecuentan el sistema altoandino de la Puna, pero hasta que yo sé no se ha reportado como fósiles del norte de Sudamérica. Mi nombre es Alberto y sí. Soy estudiante de biología. Ok. Me gustaría decirle, eso siempre alguna pregunta que me ha inquietado a todos los conferenciantes que han estado, pero en especial a usted me gustaría decirle que me genera un respeto y una admiración reverencial, de verdad. Y el currículum que se ha comentado antes, de verdad, por eso me ha costado tanto en esta ocasión preguntarle. Sin más dilación, me gustaría preguntarle, comentaba antes que en el Cretácico muchos de los géneros que nos exponía en el Pangea emigraron desde zonas como Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y demás, hasta la zona que nos estaba comentando.
Si fue así, ¿cómo no hay representantes de esas especies como puede ser en Europa, en Norteamérica y demás? ¿Por qué no hay representantes de ese en el viaje? Yo creo que tiene que ver con la humedad. Por ejemplo, África es el continente más seco, quizás Australia también, pero África es seco, no sé desde mucho, pero había también épocas que había mucho bosque tropical y que conectados, porque ahora tenemos bosque en el oriente, en Kenia, y parece que según la distribución de animales, de búfalos, lo sé, que caminaron desde el bosque en Kenia, de la costa del Océano Índico hacia el occidente, pero generalmente cuando se implementó la Sahara, que no es tan viejo, como 3 o 4 millones de años, ya ha sido el continente más seco. Es decir, seguramente muchas especies húmedas ya extinguieron. Y en Sudamérica, esta zona de Amazonía, por ejemplo, y de Chocó con mucha agua, con 10.000 al año, milímetros pues. Y el occidente de Amazonas con entre 3 y 4 o 5.000 milímetros al año, entonces eso se mantiene bastante húmedo. Y esos son refugios, aunque hoy día se ve con un poco... Hay que mirar un poco diferente a los refugios, porque antes pensamos en sabanas y bosques, pero yo creo también hoy día hay que pensar en bosques, en otras formaciones intermedias como bosques secos y todo eso. En América no había tanta extinción de las especies. Yo creo es por eso resultó como lo más rico en especies. Yo pienso es la humedad. Y en África, seguramente, quizás en los últimos 3 millones de años, pero ya perdió mucho. Para dar un ejemplo, yo tenía un estudiante de doctorado en Camerún. Y él me dijo, hoy día vamos a hacer un lote. Un lote es una parcela de, ¿cuánto era? De 1 hectárea, yo creo. De 1.000 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados hemos convenido. Yo digo, usted se va a quedar aquí una semana pensando en las experiencias amazónicas, pero a las 5:30 de la tarde dice, profesor, ya listo todo. Mucho menos, es 1/10 parte de la riqueza en el occidente de Amazonas comparado con los bosques de Kenia. Y entonces esto va muy rápido. Hay muchas ebenáceas. Claro. Sí. Yo creo que la humedad es el factor decisivo. Y curiosamente también la diversidad o la humedad de África que había en África antes, todavía se refleja en la flora de, ¿cómo se llama la isla de Grande allá? Madagascar, sí, gracias. Muchas palmas de Amazonas no están en África, pero están en la isla. Es curioso. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.